hoy quiero hablar acerca de Judas. Y Judas es un personaje muy interesante. Creo que se menciona, pero no se predica mucho acerca de él, ¿verdad? Se menciona así esporádicamente en algún tema, en algún sermón. Pero hoy quiero hablar un poquito acerca de Judas, porque estamos en este tema acerca de Jesús, sus palabras, su llamado, su expectativa. Así que vamos a entrar el día de hoy en el sermón y vamos a darle gracias a Dios. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios? Ok. Incline su rostro, vamos a orar. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias porque tú nos das la bendición de escuchar tu palabra. Señor, prepara el corazón de cada uno de nosotros porque queremos ser, Señor, como ese terreno fértil, bueno, donde la semilla, Señor, de tu palabra germine y dé fruto, Señor, como en la parábola del sembrador, que dé fruto, Dios mío, porque, Señor, no queremos ser como los otros tres terrenos en el cual, Señor, la semilla no puede dar fruto. Tenemos que haber preparado nuestro corazón, Señor, usted preparar nuestro corazón y nuestra mente para escuchar su palabra, Señor, en esta preciosa mañana. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Hemos estudiado a Mateo, hemos estudiado a Zaqueo, hemos estudiado el joven rico, ¿correcto? ¿Y cuántos sienten que conocen un poco más estas personas en la palabra de Dios? ¿Sí? Pero ¿cuántos aún más importante creen que entienden y conocen más al Señor Jesús? Por lo que Él dijo, por lo que Él enseñó. Amén. Y verdaderamente comprender sus palabras. Y hoy quiero que no vamos a abarcar todo lo que la interacción que tuvo Judas con el Señor, pero sí vamos a mencionar vamos a mencionar la última noche y unas cuantas reseñas que nos enseñan acerca de cómo Jesús se comportó con el hombre que lo iba a traicionar, y muy importante, quizá hablar un poco de por qué Judas lo traicionó. Déjeme decirle algo, nadie sabe verdaderamente por qué, la razón específica por qué Judas traicionó al Señor. We just don't know. Hay algunos creen eso, algunos creen, pero la Biblia no dice, y esta es la razón por qué el corazón de Judas se volteó hacia el Señor. No lo sabemos. Pero Judas no solo recibió el llamado de Jesús, como lo recibió Mateo, Zaqueo y el joven rico, sino que también recibió el discipulado del Señor. Él recibió todas las enseñanzas que recibió Pedro, que recibió Juan. Estuvo dentro del compañerismo íntimo del Señor con los 12. Él comió, él caminó con el Señor. Y no solamente eso, pero disfrutó del amor cercano del Señor, su cariño, su amor, porque el Señor no es hipócrita. Jesús no fue hipócrita. Cuando Él dijo que los amó a todos, los amó a todos. Amén. Pero aún así, su corazón se volteó hacia el Señor. Y la razón por qué esto es importante, porque nosotros creemos que porque conocemos la Biblia, o venimos a la iglesia, o servimos en algún ministerio, no nos debemos de cuidar nuestro corazón. Hermano, Judas fue la persona que estuvo más cerca de Jesús y lo traicionó. Amén. Y por esa razón el día de hoy el subtema de esta enseñanza es: debemos cuidar nuestro corazón. Y quiero compartir desde el principio, el punto principal de toda esta enseñanza. The main point of the whole sermon today, el punto principal de todo lo que voy a compartir el día de hoy acerca del Señor y Judas es que cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón. ¿Y qué es cuidar nuestro corazón? Porque, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? La gente dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es cuidar nuestro corazón? Cuidar nuestras emociones. Cuidar nuestras emociones. You gotta be careful with your emotions. Cuidar nuestros pensamientos. Amén. Es muy importante. Es muy importante. Así que el punto principal del sermón del día de hoy, hermanos, es: cuidemos nuestro corazón. Eso es lo que aprendemos de lo que vemos de la interacción de Judas
con el Señor Jesús. Ahora quiero invitarles a que abran sus Biblias al Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 30. Y sí les voy a pedir que se pongan de pie una vez más para la lectura de la palabra del Señor. Amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 30. Ojalá ya se haya tomado su café, ¿verdad? Para que nadie se esté durmiendo. Y dice la palabra del Señor así: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Para los que necesitan un poco de aclaración, esta es la última noche que Jesús está con los discípulos en aquel aposento donde Él comparte la última cena con ellos, antes de ir al huerto de Getsemaní, al jardín de Getsemaní, y ser entregado para morir. Estas son las últimas momentos que tiene el Señor con todos sus discípulos. Versículo 21: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ahora, Jesús no tenía que haberlo dicho. Amén. Amén. Jesús no tenía que haberlo, no lo había dicho, pero su corazón está tan cargado, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Está tan cargado su corazón acerca de esta persona que lo dice. Y eso es bueno, hermano, porque a veces sabe cómo nuestro corazón se daña. When you stay quiet. Cuando usted se calla y se traga todo y se vuelve tortuga. Amén. All right. And you just bottle it all up. Es cuando el corazón se daña. You gotta let it out. Y eso es exactamente lo que Jesús lo soltó. Uno de ustedes me va a entregar. Ahora alguien me preguntó, ¿por qué no dijo Judas? Porque capaz lo golpean ahí, hermano. A mí, ¿quién no, verdad? A mí, estamos hablando que le iba a entregar a la muerte, no le iba a entregar a que le dieran unos. No, he was going to turn him over to death. ¿Qué hizo Pedro con el guardia del sacerdote? No le se fue contra él con la espada y le cortó la oreja. Él pensaba partirle la cabeza. Que le cortó la oreja fue un accidente. Él pensaba matarlo. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro. Siempre Pedro, ¿verdad? You know, it's so funny. I mean, can you picture it? Right? Hey, eso es lo que está diciendo. Le hizo señales Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Wow. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuche bien, Satanás entró en él. ¿Dónde estaba Satanás, hermano? Allá a la par de ellos. En el aposento, ahí estaba el diablo, hermano. I hope you're getting this. This is very important. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya ¿qué? De noche. Pueden sentarse, hermanos. La mayoría de los que estudian la Biblia, la mayoría de los que comentan acerca de la Biblia, grandes estudiosos, casi la mayoría tiene un consenso, están de acuerdo, de que probablemente Judas, cuando comenzó a seguir al Señor, no era la intención de él de traicionarlo, no era la intención de él de venderlo. La mayoría están de acuerdo que probablemente Judas, como todos los demás, quiso seguir al Señor, lo dejó todo, amén,
y probablemente tenía otro pensamiento acerca de lo que iba a ser el ministerio de Jesús, sin lugar a duda. Pero obviamente llegó a tener tanta confianza en medio de los apóstoles que él era el que guardaba el dinero. ¿Sí me explico? Judas no comenzó mal, probablemente comenzó muy bien. Pero en el transcurrir de 3 años y medio, el corazón de Judas cambió totalmente. Cambió totalmente. Ahora, y esto es sumamente importante porque muchas veces, hermanos, uno puede decir, bueno, quizás estuvo bajo un mal liderazgo, ¿sí o no? Quizás no le mostraron amor, quizás no le dieron la oportunidad, ¿correcto? Quizá, I don't know, cualquier excusa que uno quiera utilizar, pero ese no es el caso. Él estuvo bajo Jesús. Esa manera de pensar inmediatamente queda a un lado, ¿sí o no, hermanos? Si el corazón de Judas se volteó por él. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y eso es verdad con cada una de nuestras vidas cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios, hermanos. Cuando nosotros nos volteamos y le damos la espalda al Señor, nunca es por la culpa de Dios, siempre es la culpa nuestra. Como dice Santiago, Él no se apartó de nosotros, nosotros nos alejamos de Él. Amén, hermanos. Y esa es la verdad, y yo creo que es muy importante que todos al menos lo reconozcamos, ¿no? Amén. ¿Qué fue lo que pasó con Judas? Nadie lo sabe. Nobody knows. Sabemos que el amor al dinero definitivamente era un problema para Judas. La Biblia lo menciona. Hermanos, el corazón de Judas llegó a estar tan mal, tan corrompido, tan lleno de maldad, que la Biblia dice en el versículo 27 que el mismo Satanás entró en él. Es la única vez después de la mención en Génesis cuando Satanás entra en la serpiente que habla de que el mismo demonio, el mismo Satanás entra en alguien. Solo hay 2 veces en toda la Biblia. Hay mucha gente endemoniada, pero usted sabe muy bien que hay muchos demonios. Pero la Biblia es clara y es específica que Satanás mismo entró en Judas. Ahora, déjeme decirle algo, y esto, si usted lo quiere apuntar a un lado, hermano, si Satanás pudo entrar en el corazón de Judas, quiere decir que Dios ya no estaba en el corazón de Judas, porque Satanás no puede entrar donde está Dios. ¿Sí me explico? Había pasado mucho tiempo que el corazón de Judas había rechazado a Dios, que el corazón de Judas había rechazado el amor de Jesús. Ahora Jesús, hermanos, estaba completamente al tanto de la situación. Jesús no era ignorante acerca de esto. En el Evangelio según San Juan, ahí donde usted abrió su Biblia, en el capítulo 13, versículo 18, nos dice esto. San Juan, capítulo 13, versículo 18. Mire lo que dice. Estas son palabras del Señor Jesús. 13, 18. Jesús dice: no hablo de todos vosotros, se refiere a los 12. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su carcañal. Jesús estaba completamente consciente de Judas. En Judas, hermanos, aprendemos, escuche bien, que no es suficiente estar cerca de Jesús, debemos aceptarlo como Señor de nuestra vida. Hermanos, si algo aprendemos de la vida de Judas es que no es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente conocer algunos versículos o hacer alguna oración, amén, o conocer algunos cantos o sentir un poco de emoción porque un canto en particular te gusta, cantamos la bendición. ¿Y quién nos emociona al cantar la bendición? Dios te bendiga, amén, Dios bendiga a tus hijos, claro que sí. Pero no debemos de confundir ninguna de estas cosas, por muy buenas que sean, hermanos, escuchen bien, con una entrega a la obediencia a Dios. We cannot confuse any of those things. Por muy buenas que sean, hermanos, por mucho que llenen nuestro corazón, nada reemplaza rendirle nuestra vida en obediencia a Jesús. Eso es lo que aprendemos de Judas. Él estuvo ahí.
Mire lo que dice la Biblia en el versículo 21, lo que leímos. Habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Claro, no solo lo iba a entregar, lo iba a traicionar. ¿Qué es lo que conmovió el corazón del Señor? ¿Qué es lo que Jesús sintió tanta carga en su corazón? ¿Fue la traición de Judas? ¿El hecho que le iba a traicionar? El hecho de que en ese momento que Judas había decidido ya traicionarlo, Jesús entendía que Judas había condenado su alma por toda la eternidad, y sabemos que Jesús amó a Judas y le dolió en su corazón saber que tenía a uno de sus discípulos a la par que acababa de condenar su alma por toda la eternidad. ¿Fue eso lo que conmovió al Señor? ¿Lo conmovió a Jesús la falta de amor de Judas hacia él cuando él lo había amado tanto? ¿A cuántos de ustedes no le ha dolido cuando alguien no le devuelve el amor que usted le ha dado? Right? ¿O le conmovió a Jesús que estaba a la par de un hombre que simbolizaba toda la maldad que había en este mundo? Que simbolizaba en su persona la traición, el engaño, la mentira, que era un instrumento de Satanás. No sabemos específicamente por qué el corazón de Jesús se conmovió tanto. Pueden ser todas estas cosas. Y luego viene algo bien importante y quiero que usted lo escriba. Es la pregunta. Y la pregunta se la hace Juan al Señor. Él es el discípulo amado, él es el que está a la par del pecho del Señor. Y la pregunta es corta y es directa, ¿no? Amén, hermanos. Es corta y es directa. ¿Quién es, Señor? ¿Quién es, Señor? Nadie lo sabía, hermanos. Nadie sabía. Es más, algunos de los otros evangelios dicen que algunos le empezaron a preguntar a Jesús: ¿soy yo, Señor? Ahora, fíjense que es bien interesante. Listen to this. Es bien interesante porque algunos le preguntan a Jesús: ¿soy yo, Señor? Pero ¿por qué usted preguntaría algo que usted sabe que no ha hecho? ¿Correcto? Quizá es el entendimiento, el conocimiento, la honestidad, la sinceridad de saber y de reconocer que aunque yo no crea ser capaz de algo, no voy a ser tan arrogante de decir yo jamás lo haría como Pedro. Amén, hermanos. La Biblia dice: el que cree estar firme tenga cuidado de no caer. El que diga yo nunca haría eso, tenga cuidado, porque muy probablemente sea lo primero que va a hacer. You have to be careful with that. Por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. Nadie lo sabía. Jesús los había amado a todos. Si en algún momento Jesús hubiera visto mal a Judas, hubiera insinuado, como hacemos muchos líderes, ¿sí o no? Solo Jesús es perfecto, hermanos. Solo Jesús es capaz de vivir con el hombre que lo va a traicionar y no mostrar ni una pizca de diferencia en su relación con él. Hermano, usted me voltea a ver mal, yo capaz no le hablo por 2 semanas. Because I'm flawed. Porque soy, amén, hermano, porque soy pecador, porque, amén. You see what I'm saying? Right? Solo Jesús puede convivir con Judas y nadie saber que es Judas. Judas es símbolo de traición, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que usted conoció a alguien que se llamaba Judas? Nadie le pone Judas a sus hijos, ¿verdad? Es símbolo de maldad, de traición, de todo lo malo, ¿no? Compara el amor de Judas, el odio de Judas, por el amor del Señor hacia él. Y Juan y Pedro le preguntan, y Jesús le contesta. No le contesta de una manera directa, le dice el nombre, pero la respuesta del Señor, escucha, porque la enseñanza del día de hoy y la enseñanza de las últimas semanas ha sido Jesús, sus palabras. Y como mencioné cuando leía la lectura, Jesús nos enseña a que cuando nuestro corazón está cargado, abramos la boca. Él le dice: uno de ustedes me va a entregar. Y luego la primera pregunta: ¿quién es? Y luego viene lo que yo llamo el honor
más alto en la cena, el pan de Jesús, ¿qué dijo el Señor? Donde yo moje mi pan en mi plato, y a quien se lo dé, ese es. ¿Sabe que el mojar el pan en su propio plato y dárselo a alguien era el honor más alto que se le podía dar a un invitado en una cena? Lo que está haciendo Jesús con Judas, Él lo está honrando a través de darle, lo está dándole un honor a Judas que obviamente no se merece. Esto se hacía al invitado de honor. Quizá Jesús estaba queriendo aún redimir el corazón de Judas. Quizá este gesto cambiaría su corazón y se arrepintiera de su acción. Jesús hasta el último momento, en vez, hermanos, de maldecirlo, de mostrarle odio, aún hasta el último momento le hace un gesto de amor. Y muchos creen con la intención quizá de que Judas cambiara su corazón. Pero el corazón de Judas estaba duro como una roca ya, hermanos. Y no había acto que pudiese cambiar el corazón de Judas. Hermanos, y eso nos lleva siempre a preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo en nuestro corazón el día de hoy. Amén. ¿Cuántas veces Dios nos habla, nos muestra, nos enseña, nos instruye, nos muestra su amor a través de diferentes circunstancias? Debemos de tener cuidado que siempre nosotros, hermanos, recibamos el amor del Señor con un corazón abierto, con un corazón dispuesto, amén. Y no cerremos nuestro corazón al Señor. Mire lo que dice el versículo 26 del Evangelio según San Juan, la lectura que leímos. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Le responde a Juan y le responde a Pedro. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, escuche bien, y después del bocado, Satanás entró en él. Es lo último. Por eso muchos creen que era un gesto final de Jesús por querer que Judas se arrepintiera. Y en el momento en que él recibe el pan y aún así no cambia de parecer, that's it, it's done. Se acabó. No hay más. Y yo creo que hay un momento así en la vida de las personas, hermanos. Yo no creo, bueno, quiero decir esto. No sé si es así. Solo Dios sabe. I'm gonna put it this way. No sé si es así, solo Dios sabe. Pero en los casi 18 años que tengo yo de ser pastor, creo yo haber visto esto en varias ocasiones. Usted ha escuchado predicar que se dice: hay oportunidad hasta el último momento de la vida. Y yo creo que muchas veces en la vida, hermano, hay un momento en que Dios dice no más. Y puede ser que te quede aún un poco de tiempo, but it's done. Tu corazón ha rechazado el evangelio, el amor de Dios demasiadas veces ya. Que Dios, He won't touch you anymore. Amén. Porque aún Judas le quedaban horas de vida. Todavía Judas, él se quitó la vida el viernes. Todavía por lo menos le quedaban 15, 12, 16 horas de vida. Pero en mi opinión, en el momento en que Satanás entró en él, ya no hubo oportunidad más para Judas, hermano. That's it. It was done. There was no more. There was no more. Este momento representa la decisión final de Judas de rechazar a Jesús. Y me recuerda, hermanos, a varios personajes en la Biblia. Uno de ellos es Caín, el que mató a su hermano Abel. Cuando Caín se enoja porque Dios no ve la ofrenda de él con el agrado con que ve la de Abel, y su semblante se enoja. La Biblia dice que Caín va en el campo y Dios lo detiene y le dice: ¿por qué está tu semblante caído? No te dejes llevar por tus emociones. Come on, ¿qué es lo que está haciendo? Le está queriendo decir: no te dejes llevar por tus emociones. Ten cuidado porque estás a punto de cometer un error que te va a costar. Y él cierra su corazón y no escucha a Dios. Amén. Y usted sabe la historia. Caín mata a Abel.
Me recuerda a David antes de pecar con Betsabé, cuando aquel sirviente le dice a David, después de él ver a la mujer muy guapa, desnuda, bañándose, y aquel sirviente le dice: es la esposa de tu capitán. Don't do it. Y en esas palabras hay una advertencia, ¿sí o no, hermanos? Hay una advertencia en ese momento en que Judas toma el pan y aún así no se arrepiente, hermanos. La oportunidad se cierra. Como Mateo, como Zaqueo, como el joven rico, Judas tomó su decisión. He made his choice. Tomó su decisión. Cada uno de nosotros tomamos una decisión, hermanos, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tomamos una decisión. Y luego viene la orden. Bien interesante, hay un orden aquí de importancia. En el momento en que Satanás entra en él, escúchame, en el momento en que Jesús ya no quiere a Judas en medio de ellos. Listen to this. En el momento en que Satanás entra en Judas, Jesús lo corre. Se acerca a él y le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ya, hazlo pronto. Get out. Get out. Ya no tienes parte conmigo. Ya no tienes parte conmigo. Y eso es bien importante, hermanos. Amén. Eso es bien importante. Jesús le da esta orden a Judas. Después de ese rechazo, su corazón no arrepentido, Jesús no lo quiso más en medio de ellos. Esta es una verdad dura, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque Judas entró en la noche eterna, en la oscuridad más larga. Imagínense, hermanos, por un momento, deje que su imaginación le ayude. Imagínense, hermanos, este hombre que tuvo el privilegio de ver la luz más admirable, que caminó con la luz, voluntariamente entró a una eternidad oscura. Jesús, hermanos, en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 en adelante, compartió varias parábolas. Una de ellas la parábola de la perla de gran valor, y otra parábola del hombre que encontró un tesoro en el terreno, y el que encontró la perla, dice, fue y vendió todo para comprar esta perla, y el que encontró aquel tesoro en aquella tierra, dice, vendió todo para comprar aquel terreno. ¿Por qué? Porque encontraron lo que Jesús estaba queriendo decir. Encontraron en Jesús lo más valioso en la vida y dejaron todo. They left everything. Y ese es el evangelio, hermano. El evangelio es que usted encuentra a Jesús y está dispuesto a dejarlo todo. No resiente el hecho de que usted ya no tiene o por qué andar haciendo algo. Si usted resiente el hecho de que usted todavía no puede hacer eso porque a Dios no le agrada, hay un problema en su corazón. Y mi duda, hermano, es si verdaderamente Cristo Jesús es el Señor de su vida, porque no deberíamos de resentir el hecho de que no podemos hacer algo, hermanos, porque hemos encontrado algo más valioso, hemos encontrado algo más hermoso, que es mucho más superior a cualquier cosa que el mundo nos pueda ofrecer. Amén, hermanos. Pero Judas lo despreció. Judas lo despreció. La Biblia dice que ya era de noche cuando Judas salió. Wow. Qué momento, ¿no? Qué momento. Y luego viene, hermanos, todos conocen muy bien el acto más deplorable, el beso. Jesús va al huerto de Getsemaní y se va con todos, pero luego agarra a 3 de sus discípulos y se los lleva a orar. Y estando ahí se pone a orar, y todos ustedes conocen la historia. Hizo esa tremenda oración reconociendo la autoridad del Padre, diciendo, se haga tu voluntad, no la mía, ¿correcto? Y eventualmente llegan los soldados, los guardias del sumo sacerdote, y Judas al frente de ellos. Y él había quedado de acuerdo con los guardias del sumo sacerdote que al que él besare, ese hombre es.
Era de noche, no había luz eléctrica, no había lámparas, ¿verdad? No tenían un iPhone para prender la cámara y decir, va a iluminar el rostro, you know. Y como mencionamos hace un tiempo atrás, Jesús era un hombre ordinario, no era como el que usted ve en la foto, ¿verdad? Con las manitas así, yo no sé qué quiere decir eso, ¿sí me explico? Ojos azules, su rostro, wow, parece como que es allá del Salvador el tipo, ¿sí me explico? Right, you know, he ain't like that. Donde Jesús caminaba, parecía que traía LED lights, you know, alumbraba todo, no, el Señor, había que identificarlo al Señor en medio de la noche para que no lo fueran a confundir y no se agarraran a Pedro y a Juan, porque ellos querían asegurarse que agarraran al que era correcto. ¿Por qué? Porque, escuchen bien, ellos creían que esa noche que fueran a capturar a Jesús iba a ser una sorpresa para Jesús. En otras palabras, si Él se da cuenta que lo queremos agarrar, se va a huir. Esa es la razón por la que lo hacen de la manera en que lo hacen, sin saber que el Señor es, ¿qué dice Isaías? Como una oveja fue llevado al matadero, ¿ven? Y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su hoja. Usted sabe que una oveja es uno de los animales más tontos que hay, ¿no? Ellos ven el peligro y se paralizan. Por eso el lobo viene y se las come. Y Isaías nos dice que el Señor en ese momento fue como una oveja, no se defendió. Amén, no se defendió en ningún momento. Es más, Pedro cuando lanza su ataque contra uno de los guardias, hay un momento en que Jesús como que lo voltea a ver y le dice, what's wrong with you? Like, what's wrong with you? Yo no necesito que tú me defiendas. Y Jesús, ¿se acuerda? Usted sabe esa historia, ¿no? Ese momento Jesús voltea a ver a Pedro y le dice, si yo quisiera. Y es bien importante, Él no dice si el Padre quisiera, Él dice si yo quisiera. O sea, en otras palabras, aún en ese momento la decisión reside en Jesús. Él es el que tiene la autoridad. Aún en el momento de su muerte, Él tiene toda la autoridad. Él dice, si yo quisiera, oraría y mi Padre enviara. O sea, lo único que tengo que hacer es pedirle al Padre que esto termine, y termina así. Y Él mandaría una legión de ángeles ahorita mismo, you know. Pero Judas llega y él pudo haber besado la mano del Señor, él pudo haber besado la túnica del Señor, pero el muy sinvergüenza lo besa en el rostro. Porque Satanás está en su, he doesn't care. Él no le importa. Quizá cree que todavía puede engañar al Señor. Tremendo es, hermanos, cuando le hemos cerrado nuestro corazón a Dios y Satanás se enseñorea de él. Ahora este beso es el beso de la muerte, pero no la muerte de Jesús, la muerte de Judas. Él es vida. Algunos dicen, con este beso, dicen algunos, selló el destino. No, con ese beso selló su propio destino. Con ese beso él selló su propia maldición. No al Señor, la de él, his. El beso era algo común en el tiempo de Jesús. No como hoy, ¿verdad? Bueno, los europeos sí son comunes, se besan 2 veces. Nosotros no, aquí en el mundo occidental. Pero era común en el tiempo del Señor. Es más, la Biblia nos dice, el apóstol Pablo, salúdense, dice con beso, con ósculo santo, que es un beso. Hoy en día 2 hombres besándose y usted piensa otra cosa, ¿no? Pero Jesús aceptó que lo besara. En el Evangelio según San Mateo capítulo 26 versículo 56 dice esto. No sé si lo puse, creo que no lo puse. ¿Está en sus notas? Si no, lea su Biblia. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, escuche bien hermano, porque acuérdense, sus palabras son muy importantes, es lo que nos importa aquí el día de hoy. ¿Qué le dijo el Señor? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué? Y le prendieron. Y es bien interesante porque esta no es la traducción correcta de esta palabra. Yo sé que algunos están medio traumados ya conmigo, porque pastor, entonces pues la están embarrando aquí con las traducciones. Yes, algunas de las traducciones de la ley están muy mal.
La palabra que Jesús dijo no es amigo. La palabra griega es etarios, que quiere decir compañero o colega. Porque Jesús solo llama amigos a los que hacen su voluntad. ¿Me explico? En otras palabras, Jesús le está dando a entender a Judas: tú que estuviste con nosotros, ¿qué haces? ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Ustedes como que andan medio perdidos. Tú que estuviste con nosotros, como que lo confronta, ¿no? Dilo con tu boca lo que has venido a hacer. Y no lo hace, no, se queda callado, solo lo besa. Pero Jesús no lo llama amigo como llamó a los discípulos sus amigos. Él le llama compañero. Hay una palabra en inglés que lo define perfectamente: comrade. Comrade, una palabra que usan mucho los rusos. Comrade. No sé cómo se dice en español. La mejor traducción es compañero, pero no lo encierra. Un comrade es alguien que compartió contigo, que estuvo contigo, que pudo haber estado en el ejército contigo. ¿Sí me explico, hermano? Esa es la definición exacta de la palabra etarios. Amigos, hermanos, solo son los que obedecen la palabra del Señor. Así lo dijo Jesús en Juan capítulo 15, versículo 14. Y en el Evangelio según San Marcos capítulo 14, versículo 15, y lo leemos aquí en Mateo también. ¿Sabe cómo llama Judas a Jesús? No lo llama maestro, no lo llama Señor. ¿Cómo lo llama? Rabí, o maestro, perdón. No lo llama Señor. ¿Por qué? Porque Jesús no es su Señor. Jesús no es su curio, es su maestro. Aún las palabras de Jesús, aún las palabras de Judas nos hablan acerca de su corazón. Lo llama Rabí. Rabí pudo haber sido cualquiera de ellos, cualquier maestro de la sinagoga, pero él no era ningún rabí, era el Señor. Él era el Señor, pero no en el corazón de Judas. Y eso es algo bien importante, hermano. Nosotros vamos a alejar de Jesús, nosotros vamos a traicionar a Jesús cuando Él no es el Señor de nuestro corazón. We'll sell him out. Amén. Es obvio por qué no lo llamó. Y uno de los puntos que quiero tocar, hermanos, para ir terminando, es este. ¿Y los demás? Porque está bien, Judas lo traicionó, lo entregó, pero la Biblia dice que todos lo abandonaron. Todos huyeron. Pedro aún lo negó. ¿Cómo es esto diferente? Es muy diferente en realidad, porque cada uno de ellos lo hicieron en un momento de temor y confusión. Judas lo planificó y con maldad lo llevó a cabo. Quiero decirles algo el día de hoy, hermanos. La marca del verdadero creyente, escuche bien, la marca del verdadero creyente no es que no peque. Hasta de ninguno de nosotros somos creyentes. Amén. Not one of us. La marca del verdadero creyente no es que no peque, sino que aunque peque, volverá a Jesús. That's it. Toda persona que no vuelve a Jesús no tuvo parte con Él. Por eso Pedro volvió a Jesús, hermano. Cuando él supo que Jesús había resucitado, la Biblia dice que él salió corriendo y fue el primero que llegó a la tumba del Señor. Por eso Judas no volvió a Jesús. Él prefirió poner un lazo y colgarse de un árbol. La marca del verdadero creyente es que siempre volverá a Jesús. No importa el error que cometa, no importa la falta que cometa, no importa el pecado que cometa, él volverá siempre a Jesús. David lo sabía. Por eso cuando él entendió su error, se volvió a Dios y le pidió perdón y se arrepintió de su pecado. Todos los hombres y las mujeres de Dios saben esto claramente. Es más, Juan nos dice: amados, si alguno de vosotros ha pecado, dice, abogado tiene a Jesucristo. Una vez más, hermanos, el día de hoy quiero que usted salga con esto en su corazón. Si usted es un verdadero creyente, eso no quiere decir que usted no va a cometer errores, eso no quiere decir que usted no va a pecar. Lo que quiere decir es que no importa que usted cometa errores, usted va a volver al Señor siempre.
Y el que no vuelve al Señor es porque nunca lo tuvo en su corazón. Ahora, hay diferentes cosas que podemos aprender de Judas, pero solo quiero mencionar dos. Solo quiero mencionar dos. Dos cosas que vemos, que al menos quiero mencionar el día de hoy. En primer lugar, amaba las riquezas de este mundo más que las eternas. Judas es un hombre que amaba más las riquezas, la pompa, el éxito, la vanagloria de este mundo más que las riquezas eternas. Creo que Judas pensó que Jesús sería como David y él llegaría a ser uno de sus ministros, uno de sus hombres importantes. Así que cuando Jesús compartió el plan de redención con sus discípulos, obviamente Judas no le agradó este plan. No le agradó el plan de sufrimiento, de muerte, de entrega. Así pasa muchas veces. Jesús se ve atractivo a los ojos, pero lo que Él pide de nosotros no se ve muy atractivo. Amén. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús pidió de las personas que lo siguieran, que le obedecieran, muchos dejaron de seguirle. Una marca, hermanos, de un problema en nuestro corazón es cuando amemos más las cosas de este mundo que las cosas eternales. La segunda marca, hermanos, de la vida de Judas es que su vida era una mentira. Su vida era una mentira. Lo demuestra en su beso. Aún con una mentira traiciona al Señor, con un falso gesto de amor. Con un falso gesto de amor. ¿Qué le costaba a él apuntar hacia él? ¿Sí o no? ¿Qué le costaba decir él es? Pero aún con el beso, él muestra que es un hombre que hace algo que verdaderamente no es y no siente. El hecho que aceptó el pan del Señor. La Biblia dice que Jesús tomó el pan y se lo dio. Si en su corazón ya estaba entregado, él hubiera rechazado este hecho. Yo no estoy de acuerdo. No hubiera sido parte de eso. ¿Sí me explico, hermanos? No hubiera sido parte de eso. Pero vemos en él un hombre, hermanos, que su vida era una mentira. Y algo bien interesante y bien importante, hermano, porque esto quiero que lo conecte usted con lo que hemos estado viendo las últimas semanas. ¿Sabe que vimos a Zaqueo y vimos a Mateo, verdad? Miren, ambos hombres, tanto Zaqueo como Mateo, ellos literalmente estaban en la puerta del infierno, hermano. En el momento en que ellos fueran de esta vida, salieran de esta vida, partieran de esta vida, ellos estaban entrando por el mismo infierno, hermano. ¿Por qué? Porque toda su vida había sido una vida de pecado, toda su vida había sido una vida inclinada al mal. En cambio, Judas, hermanos, estaba en la puerta del cielo, a la par de Jesús. ¿Y qué aprendemos de Jesús? Que alguien puede estar literalmente parado en las puertas del infierno y de ahí Jesús lo rescata. Amén. Como aquel ladrón en la cruz, literalmente, hermano, a minutos de entrar por las puertas del infierno y Jesús lo rescata. ¿Y qué vemos en Judas? Un hombre que estaba literalmente en las puertas del cielo y Satanás lo engaña. Pero no porque Jesús no le extendió toda oportunidad, todo amor para cambiar su corazón, no. Y yo quiero que nosotros entendamos eso el día de hoy, hermanos, porque debemos cuidar nuestro corazón para que Satanás jamás nos engañe. Y siempre, hermanos, tengamos un corazón sensible para el Señor. Un verdadero discípulo puede fallar y tener temor, pero no se volverá en contra de Jesús. Cuando usted encuentra a alguien que en un momento profesó el amor al Señor y luego usted lo ve ahora en las redes sociales o en cualquier otro lugar blasfemando en contra de Jesús, hablando en contra de la fe y hablando en contra de la iglesia, esa persona es un apóstata, esa persona está alejado de la fe y esa persona no tiene parte en el reino de los cielos. Ningún hijo o hija de Dios va a levantar su voz, su mano contra el Señor.
Uno puede resentirse con los hermanos, ¿sí o no? Uno puede resentirse aún contra el pastor o contra la iglesia, pero jamás contra el Señor. Jamás contra el Señor, hermanos. Por eso cuando usted encuentre a alguien así en su vida, usted tiene que apartarse de esa persona. Esa persona ha cruzado una línea que Jesús marcó claramente que Él no iba a permitir. En el momento en que Judas cerró su corazón, Satanás entró en él, él lo corrió de en medio de ellos. ¿Me explico, hermanos? Un verdadero creyente jamás se va a volver en contra del Señor. Puede ser, como vuelvo a repetir, que le haya dolido algo, lo hayan decepcionado, etcétera, pero jamás Jesús, jamás Jesús, jamás el Señor, jamás voluntariamente venderá su fe. Es verdad, verdaderos creyentes vamos a pecar, pero el verdadero creyente, aunque ha pecado, buscará la limpieza de Jesús por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que aprendemos de la vida y las palabras del Señor Jesús en relación con Judas. Y por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque podemos estar con el Señor. Amén. No dejar que el enemigo nos mienta, nos engañe, nos seduzca. ¿Sí me explico? Sino que siempre estemos cerca de Él. Estemos cerca de Él. Y siempre estemos dispuestos a abrir nuestro corazón. Si no le hemos aceptado en nuestro corazón como Señor y Salvador, abrirle nuestro corazón como Señor y Salvador. Y si ya le hemos aceptado, a no cerrar nuestro corazón por las cosas que suceden en la vida. Amén. Por las cosas que sucedan en la vida. Pongámonos de pie en esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que aún alguien como Judas, Señor, gozó de tu amor. Gozó de tu amor, Señor. Y si Él hubiera deseado, y si Él hubiera querido, y si Él hubiera extendido su mano hacia el perdón, y si Él hubiese arrepentido en su corazón, usted lo hubiera perdonado, porque ese eres tú, Señor. Mas Judas cerró su corazón. En vez de volverse a ti, prefirió terminar su vida. Oh Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón siempre. Ayúdanos a guardar nuestro corazón. Señor, ¿cómo vemos la obra y el mover del enemigo en lo que hizo Judas? ¿Cómo vemos, Señor, que Satanás estuvo presente allí? Que hubo mover maligno, Señor, en medio de todo esto. Oh Señor, guárdanos de la tentación, líbranos del mal, Señor, como nuestro Señor Jesús nos enseñó en la oración del Padre nuestro. Yo no sé, Señor, cada corazón el día de hoy, Padre, examina cada corazón. Si hay en él dolor, resentimiento, frustración, enojo, oh Señor, que tengamos cuidado con esas emociones y las entreguemos a ti, las rindamos a ti y no demos rienda suelta, Señor. No demos rienda suelta, Dios mío. Si alguno, Señor, el día de hoy por medio de tu palabra hay convicción de pecado, hay algo, Señor, que tú estás hablando en nuestras vidas, de lo cual, Señor, nos quieres proteger, nos quieres apartar. Oh Señor, ayúdanos, ábrenos los ojos del entendimiento, Dios mío. Permítenos tomar esa decisión, Señor, y apartarnos del mal. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana. Queremos ser como aquellos hombres, como aquel Zaqueo, un hombre con la peor de las reputaciones, como aquel Mateo, y no como Judas, Señor.
no como Judas, no como el joven rico, Señor, que amó más todo lo que tenía en esta vida y decidió no seguirte. Oh Señor, solo usted conoce lo que pide de cada uno de nosotros en esta mañana. Solo usted, solo usted. Ayúdenos, Señor, a no cerrar nuestro corazón. Ayúdanos a no cerrar nuestro corazón. Que no nos hagamos los desentendidos. Que no nos hagamos los desentendidos. ¿Qué es lo que usted nos está pidiendo el día de hoy? ¿Qué es, Señor? Hemos amado más el dinero. Hemos amado, Señor, más los bienes. Hemos amado, Señor, más el placer. Hemos amado, Señor, más la vanidad. Hemos amado, Señor, más, Dios mío, tantas cosas. Nos hemos afanado, Señor. Hemos mentido, Dios mío. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a apartarnos de todo mal. Ayúdanos a apartarnos de todo mal. El hecho, Señor, de que mis hermanos están acá y en su corazón está el buscarte es evidencia misma de que tú estás en ellos, Señor. Que tú estás en ellos, Señor. Que no han cerrado sus corazones. También oro por los que nos ven a través de la internet el día de hoy, Señor. Te los pongo en tus manos. También examinen su propio corazón, Señor. Y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor el día de hoy. Vamos a cantar esta estrofa más y luego estamos despedidos, hermanos. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones.